¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, mi nombre es Cristian, soy entrenador deportivo. El día de hoy veremos algunos de los parámetros que necesitamos en nuestro entrenamiento, que medirán nuestro progreso y sobre todo con el cual podremos medir la calidad de nuestros entrenamientos, ¿no? Para empezar, tenemos que tener objetivos claros, ¿no? Necesitamos saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? No podemos nada más entrenarla y se va, no podemos entrenar nada más así por nomás, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro objetivo es ser más veloces, necesitamos en concreto trabajar la velocidad, ¿no? Si nosotros queremos obtener la mayor cantidad de masa muscular en determinado tiempo, pues necesitamos entrenar para ello, ¿no? No vamos a entrenar para un maratón queriendo obtener masa muscular y no vamos a entrenar hipertrofia para querer ganar un maratón, ¿no? Por lo tanto, objetivos claros es lo principal, ¿no? ¿Qué queremos, no? ¿Qué quiero como individuo obtener, ¿no? Sobre mi entrenamiento, ¿no? Vamos a la periodización, ¿no? ¿Compites, no compites? ¿Eres recreativo? Etcétera, 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 ¿no? Aquí vamos a elegir cómo dividir el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 5 semanas para una competencia, entonces esas semanas se van a periodizar por bloques y las vamos a dividir dependiendo en función a nuestra competencia, ¿no? A nuestro deporte. Por ejemplo, si fuera para culturismo, pues 5 semanas no es nada. Necesitaríamos un déficit de por lo menos 3 meses previo para llegar depletados, ¿no? Con un porcentaje de grasa bajo y subirnos a tarima, ¿no? Con la menor cantidad de grasa posible y la mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Entonces, periodizar es cómo se trabajará, ¿no? Muy bien. Volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es aquel parámetro que mide la cantidad de entrenamiento que le damos a nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, cuántas series de pectoral, cuántas series de cuádriceps, cuántas series de glúteos, etcétera, 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 ¿no? Esto se mide conforme a las repeticiones, cargas, sets, etcétera, 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 ¿no? También la intensidad entra ahí, la intensidad de cada set, la intensidad junto con la frecuencia, podemos medir, ¿no? El volumen de entrenamiento, ¿no? Pero en sí el volumen de entrenamiento son las repeticiones, las series y la carga, ¿no? Que empleamos. Entonces, sets, reps y carga. La intensidad también se mide con sets, reps y carga. En comparación, la única diferencia es que, por ejemplo, aquí se mide el total, ¿no? Del entrenamiento y la intensidad también se puede medir, ¿no? El total de la intensidad, ¿no? La intensidad total de una semana, por ejemplo, la intensidad total de una sesión, pero la intensidad por lo general se mide con RPE, RIR o Reps in Reserve, por sus siglas en inglés, y el porcentaje de carga, ¿no? Del RM. Son las formas con las que se mide la intensidad. También se puede medir la intensidad con el número de repeticiones, pero basándose en nuestros porcentajes de RM, ¿no? Por ejemplo, hay una intensidad muy alta, a 50 repes máximas, pero también hay una intensidad muy alta cuando es una repetición máxima, ¿no? Por lo tanto, la intensidad varía dependiendo a la carga y al estímulo máximo que se obtiene, ¿no? La especificidad es el parámetro que mide en qué momento del periodo nos volvemos más específicos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, una persona que quiere ser más veloz, conforme se acerca a la competencia, debe ser más específico, ¿no? Debe de potencializar esa velocidad, debe poner a prueba esa velocidad una y otra vez,
conforme más se acerca a la competencia, claro, con su semana de descarga y sus, así, ¿no? Recuperación pasiva, etcétera, 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 ¿no? La especificidad es el parámetro con el cual nos guiamos al objetivo que vamos guiados, ¿no? O sea, al que vamos de lleno, ¿no? Por ejemplo, quiero tener un mejor peso muerto, entonces debo enfocarme específicamente en hacer peso muerto, ¿no? Quiero tener una mejor sentadilla, debo especificarme en hacer sentadilla, ¿no? Entonces, la especificidad es eso, simplemente específico en lo que quiero, ¿no? Vamos a la frecuencia. ¿Cuántas veces vamos a entrenar por semana? Esto es de forma general. Ya si nos metemos un poquito más en lo del tema del gimnasio, es cuántas veces por semana entreno un grupo muscular, un movimiento determinado, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, podemos tener una frecuencia 5 en fútbol, ¿no? Pero una frecuencia 2 en pecho, por ejemplo. Push pull leg, la clásica. Push pull leg. No, esa es una frecuencia 2, por ejemplo, el lunes hacemos y el jueves otra vez, ¿no? En una semana tenemos 2 sesiones, es una frecuencia 2 de push, una frecuencia 2 de pull y una frecuencia 2 de leg, o sea, de piernas. Entonces, por ejemplo, una frecuencia 4 de banca en powerlifting, harías 4 veces banca en la semana, ¿no? La frecuencia es cuántas veces por semana repites un patrón de movimiento, trabajas ciertos grupos musculares, ciertos movimientos, ciertas técnicas, por ejemplo, en el fútbol, cuántas veces practicamos la resistencia del individuo, la resistencia cardiopulmonar, tiros a puerta, pase, recepción, etcétera, 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 ¿no? En el caso del fútbol, la progresión en todos los deportes aplica. La progresión debe ser esencial, es uno de los parámetros con los cuales debemos guiarnos. Si tú siempre haces una sesión de 60 kilos, por ejemplo, ¿verdad? Es un decir, no tengo nada en contra con alguien que pueda 60 kilos en banca, al contrario, tremendo PR, hermano. Si tú siempre haces 60 con 60 kilos, es decir, es la carga, bench press, 4 de 12, si siempre tú haces esto, semana tras semana, no esperes mejorar tu press de banca. Algo que deberías de hacer tú aquí, implementar en tu progresión, debería ser añadir o un set más, o meterle más carga, más sets. Una de 2, no es más carga, más sets y más repes, no. O una de 3, metes más repeticiones, metes más sets o metes más carga. Por ejemplo, una progresión aquí, de ejemplo, sería 65, 4 de 10. Ya sería una progresión. Entonces, estarías moviendo. Ahí tendría que sacar la calculadora y luego se me aburren si saco la calculadora. Por ejemplo, 4 por 12 es igual a 48 por 60. 2880. Este es el equivalente en el tonelaje, ¿no? Este es el estímulo que se obtuvo en tonelaje de esta set, ¿no? De 60 kilos, 4 por 12. Si tú ahora le agregas, quitas 2 repes en cada set, son 4 por 10, 40, por 65, estarías haciendo 2600 de volumen de entrenamiento total, ¿no? Aquí hay una gran diferencia. Podrás decir, Cristian, yo veo acá más grande el número. Sí. La única diferencia es que aquí la intensidad, el porcentaje de RM que se utilizó aquí fueron 65 kilos. O sea, por ejemplo, pongamos de ejemplo que este señor tiene 100 kilos de banca, ¿no? Es un 60% este. Entonces metió el 65% a 4 por 10, tiene 2600, la intensidad subió, la intensidad
fue en porcentaje equivalente a 65% y en la anterior era 60%, ¿no? Entonces, aquí ya hay una progresión. Se puede hacer de diferentes maneras. Podemos bajar muchísimo más las repes, pero aumentar demasiado la carga y el volumen de entrenamiento se iría por los suelos, ¿no? Por lo general esto pasa en las series de fuerza. Ya cuando es un atleta avanzado, pues olvídenlo. Imagínense una serie de 200 por 10, de 220 por 10, pues son 2200, pero pues son 200 kilos, ¿no? Nadie mueve 200 kilos así tan como si nada. Pasemos al siguiente aspecto, ¿no? Para que no se me aburren, variabilidad, ¿no? Por ejemplo, a los de powerlifting, ¿cuántas veces a la semana haces un accesorio diferente, ¿no? Por ejemplo, metemos un front squat, metemos un deficit deadlift y metemos un floor press, bench press, ¿no? ¿Qué es un floor press? No ocupas ponerle bench press. Esa es la variabilidad, ¿no? No sobreuses, no abuses de un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, no hagas press de banca siempre, no hagas sentadillas siempre, no hagas peso muerto siempre, ¿no? Hay muchas cosas con las cuales podemos jugar, bajar la carga y estimular de manera adecuada, ¿no? Me disculpa por esa tos. Vamos al siguiente, ya los últimos dos. Espero no se me aburran. Échenle ganas, reflexionen un poquito. Descanso y recuperación. Muy bien. Descanso. Nos referimos a sueño, claro. Nos referimos a tiempo que dejamos entre sesiones, entre grupos musculares, etcétera, 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 ¿no? El descanso y la recuperación son importantes para el crecimiento muscular, para una buena reparación del cuerpo y de los tejidos, ¿no? Estos dos son parámetros esenciales, al igual que la nutrición, aunque no lo haya agregado, con los cuales tendremos los mejores resultados. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la siguiente. ¡Hey!